Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este tercer encuentro sobre avance tecnológico y su impacto en el derecho. Esta actividad, como ustedes saben, comenzó hace un par de semanas, primero con la exposición de la doctora Adriana Tesone. La semana pasada estuvimos con Federico Hidensky. Este curso es organizado por el Instituto de Estudios Judiciales junto con el Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a darle pie a los expositores de hoy. Federico Gidensky va a estar como moderador, acompañándonos al doctor Jorge Martín Vila hoy. Así que Federico, Jorge, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Camilo. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Voy a presentar a Jorge Martín Vila, que es coordinador técnico del Grupo de Investigación de la Ingeniería Social de la UTN La Plata. Y hoy vamos a ver el tema investigación sobre ingeniería social y sus límites. Jorge, todo tuyo. Te escuchamos. Bueno, Fede, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por participar, por estar. Gracias a la organización, la verdad que está buenísimo generar estos espacios y traer esta temática, ¿no? Que es la ingeniería social, que últimamente se viene hablando y dando constantemente en los medios por los diferentes tipos de ataques que vemos en las noticias, en la tele y demás. Y ataque, cuando hablamos de ataque, estamos hablando claramente de ataques informáticos, ¿sí? Pegado con el ciberdelito. Y lo que primero que me gustaría decir con respecto a esto, si me lo permiten, es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre las personas, el hacker o la hacker, ¿sí? Y el ciberdelincuente o la ciberdelincuente. Son cosas totalmente distintas. Ya quiero sacar esto del misterio. Esto generalmente lo conversamos y lo publicamos en nuestras redes sociales y demás, precisamente por esto de que las personas que hacen hacking o las personas que están dentro de las comunidades hackers o las personas que se dedican a la ciencia del hacking, vamos a llamarle de esa manera, no tiene nada que ver con un ciberdelincuente o una cibercriminal. ¿Sí? Están totalmente en la vereda opuesta. Lo que sí, usamos herramientas, por supuesto, herramientas que prácticamente pueden ser las mismas. Nada más que desde el lado del hacking, que es en donde yo estoy, las usamos para aprender y para compartir conocimiento. Y muchas veces ese compartir conocimiento quiere decir abrir a la comunidad el porqué de la utilización de esas herramientas y hasta dónde es el alcance de la utilización de esas herramientas y hasta dónde también existe una vulnerabilidad en las personas que son atacadas por la utilización de esas herramientas, ¿sí? Y esto quizás suena un poco fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de herramientas informáticas que uno dice, bueno, está bien, pero estás usando una herramienta que sabes que puede generar un daño. Sí, por eso mismo las aprendemos a usar, porque sabemos que del otro lado de la vereda tenemos ciberdelincuentes o crimen organizado o marcos delictivos, como lo querramos llamar, que utilizan estas herramientas precisamente para hacer daño. Entonces, bajo esta línea, bajo este contexto, siempre invitamos a pensar como un cibercriminal. ¿Está bien? Siempre invitamos a pensar como un cibercriminal. A pensar no quiere decir que uno vaya a ejecutar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver claramente los límites. O sea, está en nuestra potestad estar de un lado o del otro de la línea. Y esto nos pasa mucho, y lo traigo a la charla precisamente porque cuando hacemos investigación, o cuando realmente nos sumergimos en la tecnología y en el uso de la tecnología, y cuando vemos, por ejemplo, series como Black Mirror, o cuando escuchamos a Adriana, o cuando lo escuchamos el otro día a Fede, nos planteamos, pero entonces la tecnología, ¿es buena o mala? ¿Sí? La inteligencia artificial, ¿es buena o mala? Bueno, en realidad no es ni buena ni mala, sino va en la intención de la persona que la utiliza. Bueno, con el hacking es como una especie de sumum con respecto al uso de la tecnología, ¿sí? Pero es siempre la utilización, por lo menos del lado de las comunidades hackers, la utilización de una forma benévola para obtener información precisamente para resguardarnos de los ataques.
Pero un poco lo que yo les venía, la propuesta era de la conversación mía, particularmente. Yo soy coordinador técnico del Grupo de Investigación de Ingeniería Social de UTN de La Plata. Coordino el Laboratorio de Innovación Tecnológica para los EDIC dentro de la Universidad Austral, dependiente de Daniela Dupuy. Trabajo para una parte del Poder Judicial en un juzgado, trabajo para una empresa en forma privada, en todo lo que es investigación digital. Y en todos los lugares nos pasan dos cosas. Por un lado, pensar en la privacidad, ¿sí? Tanto sea para la defensa como sea para, vamos a decirlo así, como para la víctima o para el victimario. ¿Está bien? Pensar en la privacidad. Y por el otro lado, una herramienta que es transversal absolutamente a todo, que es la ingeniería social, que es un poquito de que viene esta charla hoy. ¿Y qué es la ingeniería social? Porque todos lo vemos, y todas las vemos a la ingeniería social como una cosa que, perdón, hay como un ruidito de fondo, no sé, como algo crepitante. No sé si hay un micrófono ahí. Todos vemos la ingeniería social, o por lo menos hemos escuchado estos últimos tiempos con el phishing, más que nada, que es una técnica de la ingeniería social. El ransomware, bueno, termina siendo una técnica de la ingeniería social. Digo, pero a veces queda como un poco desdibujado de dónde nace y para qué se usa, ¿sí? A mí me gusta, soy muy cinéfilo, veo mucha, aparte de leer, veo mucho cine, mucha serie de Netflix, pero porque tienen mucha realidad en un montón de cosas. Una de las series que llevó la ingeniería social a la pantalla fue Lie to Me, que es una persona, un investigador, esto está sacado de un personaje real, en donde él analizaba microexpresiones faciales, que se llama. ¿Sí? Y eso es una rama en la ingeniería social. Entender la musculatura, el movimiento muscular de la cara. ¿Sí? Cada movimiento muscular de la cara tiene un número que eso sumado da una expresión determinada. ¿Sí? Al sumarse esa expresión y dar esa expresión determinada, hace referencia a una emoción, a una de las 7 emociones. Eso está estandarizado, pero ¿por qué está estandarizado? Después vamos a entrar a lo que es ingeniería social y para qué se usa. Pero acá vamos a, en forma introductoria, ¿no? Y tipo fundamentals, cuáles son los marcos teóricos, ¿no? De la ingeniería social. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué se utilizan las microexpresiones, por ejemplo, hablando de Lie to Me? Precisamente porque lo que se investigó fue que en algunas culturas que no tenían contacto, ¿sí? En algunas culturas que no tenían contacto con civilizaciones urbanizadas o tecnológicamente avanzadas, tenían las mismas microexpresiones que esas urbanizaciones con tecnología. Entonces, cuando se ponen a investigar, dicen, bueno, pero espera, entonces esto quiere decir que es de alguna manera inconsciente este movimiento muscular de la cara. Y bueno, sí, se llegó a esa determinación y por eso se asoció a un aspecto más cognitivo, ¿sí? Al ser totalmente inconsciente el movimiento y esa microexpresión que nos está hablando de una emoción que está sacando a relucir la persona, tiene un contexto más genético, más evolutivo, ¿sí? Ya Charles Darwin habló sobre las microexpresiones faciales, y después el psicólogo que estuvo detrás de esta investigación es Paul Ekman, que se dedicaron explícitamente a entender la evolución de ciertos patrones que siguen nuestra cognición y cómo se expresan en la persona. Una vez que avanza este tipo de estudio, arrancan por las microexpresiones faciales, empiezan a ver, y se empieza a ver porque hoy esto se usa, otro tipo de movimientos musculares. ¿Sí? Fíjense que no estamos hablando de tecnología, ¿eh? Estamos en la otra punta de la tecnología. Acá estamos hablando de cómo interpretamos a la persona que tenemos adelante. ¿Sí? Y hago un paréntesis, ¿cómo interpretamos? Porque la ingeniería social utiliza mucho la interpretación y eso está arraigado a una cuestión cultural. Esa interpretación viene arraigada de una impresión cultural de la persona cuando ve algo, de su estructura,
puede ser académica, de su estructura familiar, social, lo que sea. ¿Sí? Entonces hay interpretaciones en el medio. Entonces, volviendo. Luego de las microexpresiones faciales se empezaron a ver otro tipo de movimientos musculares. Las manos, ¿sí? Los pies. Es más, hace algunos años un juzgado de Estados Unidos termina apresando a una persona precisamente por el movimiento de sus pies. ¿Sí? Después lo tengo que... miren, ahí en la bibliografía que les pasé, le voy a pasar algunos enlaces interesantes respecto a esto. Precisamente porque esos movimientos que son espasmódicos musculares están íntimamente ligados a una parte del cerebro que es nuestro cerebro cognitivo, ¿sí? Es nuestra parte cognitiva. Ahí se me fue justo el nombre, bueno, límbico, ahí está. Está más íntimamente ligado a esa parte del cerebro. Entonces son todas formas que vino a través de nuestra línea génica y está almacenado en esa parte del cerebro y salen a relucir en el momento que existe un estímulo que genera esa impresión en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿por qué aparece la ingeniería social? Bueno, porque uno de los detalles que hace esto, entender esto, es la utilización para generar mentiras. ¿Sí? La serie Lie to Me se basa precisamente en eso. ¿Está bien? Que el investigador, esta persona que reconoce las microexpresiones faciales, lo que está tratando de hacer es darse cuenta cuando una persona miente. Si ustedes ven 2, 3, 4 capítulos, van a ver que siempre es lo mismo. ¿Sí? Es detectar la mentira. ¿Está bien? Entonces, cuando Paul Ekman empieza a escribir sobre esto, lo primero que escribe, o una de las primeras cosas que escribe, un ensayo, se refiere a las mentiras de los niños. Y empieza a utilizar la palabra manipulación. Entonces, cuando empieza a utilizar la palabra manipulación, fíjense que estamos hablando en un contexto de chiquitos, de niños y niñas, ¿sí? Precisamente porque lo tienen innato el hecho de manipular para obtener cosas. A medida que va avanzando en su escolarización, en su cultura familiar y demás, lógicamente eso se va o profundizando. En realidad uno se va conociendo y va viendo, va afinando la utilización precisamente de esa manipulación innata que tenemos, la va afinando y va buscando la forma de utilizarla como herramienta para adquirir cosas. A medida que uno va creciendo, lo que va haciendo es precisamente tratando de esas herramientas o esa herramienta, llevarla al punto de decir, bueno, yo sé para qué la voy a usar y no la voy a usar explícitamente para todo, como hacen los niños. ¿Está bien? Entonces, vamos a lo mismo. O sea, esa manipulación empieza desde los chiquitos. Si una persona quiere estudiar bien ingeniería social, tiene que ver un niño cómo hace para manipular a un adulto. ¿Sí? Porque después, siendo adultos, vamos a manipular a otros adultos de la misma manera. Al punto que nuestras microexpresiones faciales, si uno la compara con un niño, con una niña, un menor de edad, van a ser las mismas. Es increíble esto que estoy contando. No sé si lo han escuchado en algún momento, pero digo, hasta ahora ni siquiera tocamos la tecnología. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Y ahora vamos a venir a la realidad real, vamos a llamarlo de alguna manera, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias, la estafa. Por ejemplo, en la pandemia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto de la estafa? Bueno, precisamente el contexto de la estafa, que es el engaño, es el hecho de entender a la manipulación y de cómo llevar a la víctima a un lugar que no puede controlar. ¿Y cómo se lleva a la víctima a un lugar que no puede controlar? Bueno, precisamente entendiendo cómo funciona su contexto, tanto íntimo, social, académico, cómo se manejan las finanzas, en la economía. Y esto también es utilizado por el marketing. Porque nadie se pone a ver, por ejemplo, o nadie lo ve a priori, en decir, bueno, está bien, pero ¿esto dónde lo veo cotidianamente? Esto lo vemos cotidianamente en las marcas. Nada más que está legalizado de alguna manera porque se supone que está dentro de un contexto comercial legal. Pero las herramientas son las mismas.
Entonces volvemos al principio. Es simplemente pararse en una línea y decir, bueno, ¿de qué lado de la línea voy a estar? Voy a estar vendiendo en un shopping, y si voy a vender en un shopping, usar el aroma a chocolate está bien. Ahora, si yo soy estafador y le convido chocolate a una persona, no está bien. ¿Se entiende, no? La idea. O sea, utilizo el recurso del ejemplo del chocolate por una cuestión de estimulación en un determinado sector del cerebro que hace que la persona tenga cierto estadio de placer relacionado con la sexualidad. ¿Sí? Y eso está muy relacionado, no vamos a hablar de esto, pero está muy relacionado a nuestro comportamiento sexual. ¿Está bien? Porque estimula las mismas áreas del cerebro. Entonces, ¿cómo la tecnología puede utiliza la ingeniería social? Bueno, precisamente de esa manera, entendiendo de alguna forma cómo va a responder la persona, cómo va a responder la persona, cómo va a responder una región determinada para la venta de un producto, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo va a responder una región, por ejemplo, una región determinada geográfica, por ejemplo, para que gane un candidato y no otro, como pasó en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump, en donde Cambridge Analytica, que está el documental también en Netflix, utiliza herramientas de ciencia de datos precisamente para manipular mediante Facebook una región que estaba totalmente en contra de Donald Trump, del partido político de Donald Trump. Y resulta que cuando hacen la medición, la gente que está en contra lo vota a favor. ¿Sí? Y eso es por entender el contexto donde está y utilizar herramientas tecnológicas precisamente para que la masividad de las técnicas logre su objetivo. Y fíjense, utiliza la palabra masividad y no es aleatoria esta palabra. Cuando nosotros buscamos cuáles son las aplicaciones más vulnerables, siempre le ponemos un nombre, ¿no? WhatsApp, Telegram, Signal, la que sea, pero siempre le ponemos un nombre. En realidad la aplicación más vulnerable es la aplicación que es más usada. ¿Sí? No, no importa la marca. Es una cuestión de usabilidad y de cantidad de personas que tienen acceso a esa aplicación. Mientras más personas tengan acceso a esa aplicación, más vulnerable va a ser. ¿Pero por qué? ¿Por la aplicación? No, por el factor humano. Porque tengo más posibilidades de ataque. Y voy a sacar, esto lo hago siempre cuando doy clases respecto a estos temas, para sacar un poco algunos mitos. Por ejemplo, WhatsApp no se puede hackear. Cuando aparece la noticia, se hackeó WhatsApp, es un error. Sí, en realidad se pone de esa manera porque llama la atención. ¿Sí? Pero no se puede hackear WhatsApp. ¿Sí? El encriptado extremo extremo no se puede romper al punto que hay un valor que, en dólares que se da y se hace conocer siempre, que es que la persona, en el caso de WhatsApp, que rompa el cifrado extremo extremo de WhatsApp, los creadores o el creador o la empresa detrás de WhatsApp, que en este caso Meta, va a pagar $1.000.000. Ahora me voy a cruzar a la vereda enfrente, vamos a entrar al lado oscuro. ¿Sí? Lockbit es un ransomware muy extremadamente potente, que estos últimos años ha hecho robos de base de datos por todas partes del mundo. La estructura criminal que tiene es tan grande que el mismo Lockbit ofrece $1.000.000 a la persona que descubra quién está detrás de Lockbit. ¿Sí? Entonces, esto nos hace pensar que en realidad el problema no son las aplicaciones, ¿sí? Y lo estoy llevando al extremo. El problema no es la aplicación, el problema es el usuario, los usuarios, las usuarias. ¿Cómo nos comportamos con la tecnología? Y la ingeniería social agrede a ese comportamiento de la tecnología. ¿Por qué creció la cantidad de ataques en la pandemia? Precisamente porque había más computadoras, porque había más personas o porque estaba todo el mundo conectado. Porque estábamos constantemente conectados. O sea, la masividad de la conexión era tan grande que era mucho más fácil romper, iba a decir, hackear algo o generar estafas en ese contexto que en otro contexto que no sea el de la pandemia. Era precisamente porque nosotros los usuarios y las usuarias estaban constantemente conectados
y los delincuentes ya de por sí están conectados, ¿sí? Entonces, era cuestión de afinar las técnicas de manipulación, ¿está bien? Y es tan fino el afinar las técnicas de manipulación, porque en Ecoparty, por ejemplo, que es una conferencia muy grande de Latinoamérica, en la cual tengo la suerte de participar, el primer CTF que hicimos, el CTF es una competencia que se llama Capture the Flag, que se hacen a nivel mundial, hay un montón de tipos de CTFs. Hay dos muy importantes de ingeniería social, uno está en DEFCON, hay dos importantes en dos conferencias importantes a nivel mundial, y hay otros dos que también son importantes, pero en otro contexto que ahora lo voy a comentar. Pero vamos a hablar primero. La DEFCON, que tiene un CTF, también de ingeniería social, extremadamente importante, es uno de los más importantes del mundo, que está en Estados Unidos, que DEFCON es una conferencia, una de las más reconocidas a nivel mundial. Y después tenemos la Ecoparty acá en Argentina, también, con uno de los primeros CTFs en realidad no, el primer CTF de Ingeniería Social de Latinoamérica, ¿sí? En donde, ¿cómo se hacía o sea, qué herramienta tecnológica se utilizaba para el CTF y para utilizar Ingeniería Social? Una llamada telefónica, phishing, que se llama, ¿sí? Una llamada telefónica. Y el equipo, lo que tenía que hacer era la investigación, contextualizar, ¿está bien? Primero debería elegir el target, que nosotros le llamamos target a lo que es el objetivo, a la víctima, ¿sí? Después contextualizarlo y después planificar una llamada. La planificación de la llamada, ¿qué quiere decir? Preguntas muy puntuales, muy dirigidas a la persona que se iba a llamar. Para esto, el individuo que iba a hacer ese ataque no solamente tenía que conocer a la persona que iba a llamar, ¿sí? Y conocer entre comillas, porque en realidad tenía que generar una relación, y eso en un determinado periodo de tiempo, en 20 minutos aproximadamente, y le tenía que sacar la mayor cantidad de información. El punto crítico era sacar información de sus redes, ¿sí? Credenciales de acceso. ¿Sí? Hoy obtener el nombre de una red es muy sencillo, pero la credencial de acceso, el password de esa red, no. ¿Está bien? Bueno, esto se tenía que hacer mediante llamada telefónica. Fíjense que no se arbitró otra tecnología que una llamada telefónica. Y eso se hacía en vivo. ¿Sí? Ese es el lado malo, vamos a llamarle, al punto de que teníamos un equipo de abogados y abogadas porque decíamos, nos van a venir a buscar acá y y sí, por supuesto, porque estamos violando cierta intimidad para obtener esa información. ¿Sí? Y después les voy a contar cómo yo me meto en esto en un caso real para la justicia. Entonces, esto que le cuento es el lado A, ¿sí? El lado más a que todos nos llama la atención. Uy, lo hackearon, uy, le robaron las credenciales de la tarjeta de crédito, uy, pobrecito, engañaron al abuelo y el abuelo transfirió esto que les cuento, es real, porque lo hemos visto en los noticieros, en tiempo real, filmando un cajero, ¿sí? Con todo el grupo delictivo ahí. Mientras el abuelo estaba hablando por teléfono, había alguien que estaba en el cajero, no sé si recuerdan el video de esto hace unos años, que estaba en el cajero tratándolo de ayudar, y en realidad no lo estaba ayudando, sino le estaba diciendo qué tenía que hacer para estafarlo, ¿no? Y después el lado B, que es lo que menos fama tiene, que es la utilización de la ingeniería social para, por ejemplo, búsqueda de personas, ¿sí? Búsqueda de niños y niñas y adolescentes desaparecidos. ¿Está bien? Ese es el lado B, lo denomino el lado B precisamente porque no tiene tanta popularidad. Y es una lástima, porque es una acción social mundial que tiene y habría que replicar. La primera vez que se hace acá en Argentina es en el año 2018, donde medios de Europa, de España puntualmente, nos vienen a entrevistar y lo replicaron en España. Al punto de una vez que se replicó en España, se metió el CTF, que también era un capture the flag. Lamentablemente las banderas eran niños y niñas y adolescentes desaparecidos. Esto en comunión con Missile Children. Se replicó en la DEFCON. Y terminamos siendo jurados este año un grupo de personas acá en Argentina, precisamente en ese CTF en la DEFCON. Entonces, ese es el lado B, ¿no? El lado bueno, el lado que nos da a profundizar en el uso de la ingeniería social, ¿sí? Para encontrar un lugar y un beneficio social. Pero puntualmente,
la ingeniería social sigue siendo lo mismo, sigue siendo una combinación de arte y ciencia, precisamente para manipular a un individuo y que nos dé información en forma inconsciente, por lo tanto no se está dando cuenta de lo que está sucediendo, y esa información utilizarla en su contra. ¿Sí? Esa es una definición banal de lo que es la ingeniería social. La ingeniería social tiene sus fases, ¿sí? Algunas de ellas son entender conseguir el objetivo, comprender ese objetivo, entenderlo, hacerse amigo del objetivo. No lo voy a decir tan categórico, lo voy a decir un poco más laxo como para que se entienda bien. Y luego hacer una explotación de la relación, que se llama. Con esto de la explotación de la relación, tengo un ejemplo extremadamente gráfico. Cuando yo me meto en el mundo de la seguridad informática, ya por el 2016, 2015, 2016, me llama Cancillería. Yo estaba en una misión para cascos blancos en Comodoro Rivadavia. Y me dicen, desapareció un argentino en Perú. Bueno, yo lo primero que había pensado es, no sé, vamos a ver algún satélite, algo que determine zonas, ¿sí? Yendo para el lado estrictamente tecnológico. Y me dicen, no, porque se peleó con alguien y no sabemos con quién en un hostel. Ahí ya me lo contextualizaron, no necesito un satélite para eso, una media computadora, sino entender el comportamiento de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Este, digo, ahí lo llevo para que demos cuenta de que esto se usa en la realidad. Lo primero que tengo que hacer es perfilar a la víctima, en este caso. Hasta ahí era la víctima, la persona desapareció, necesito perfilar a la víctima. ¿Qué quiere decir perfilar a la víctima? Bueno, esto es algo que ustedes ya saben, ¿no? Tratar de entender el contexto de esa persona y ubicarla en tiempo y espacio, en un lugar, y el porqué de las acciones o los patrones de comportamiento de esa persona. ¿Sí? Y por otro lado, tenían que encontrar a la persona con la que se peleó. Yo estaba acá en Comodoro Rivadavia, estaba más lejos acá en Comodoro Rivadavia, nada que ver, y estaba con una netbook del gobierno. Imagínense, 1 GB de RAM, hace 10 años de atrás, nada. Bueno, ¿qué hice? Empezamos a ver estaban los familiares acá en Capital Federal, en Cancillería, y yo les pedía información respecto a las últimas llamadas que tuvo, con quién dijo que se había relacionado. Bueno, apareció un agente de Tucumán, un muchacho, y apareció un chileno. Cuando aparece este chileno que se hospedaba con el desaparecido, la persona desaparecida, empiezo a girar alrededor del Chile. Le llamamos girar cuando estamos tratando de reconocer el terreno, ¿no? Empiezo a girar alrededor del chileno, claro, y empiezo a ver su comportamiento en redes sociales, músculo, fotos de él en el gimnasio, de acá, de allá, participaba de grupos en Facebook de inclinaciones capaz eh, homosexuales o gay, ¿sí? Y bueno, yo tenía que de alguna manera entrar a su círculo íntimo. Y entonces tuve que entrar de esa manera, haciéndome pasar de alguna forma como participante de ese tipo de grupos. Y ahí empezamos una relación con la persona. Cuando estamos hablando de empezar una relación con la persona, son mensajes por el Messenger de Facebook, ¿sí? Entonces, la aplicación de la ingeniería social siempre va a terminar en una explotación de la relación. Yo lo que terminé haciendo con esta persona de Chile, explotando la relación, esta persona de Chile conocía a la persona de Tucumán que les mencioné, y ellos habían tenido una discusión con esta víctima, con esta persona desaparecida, pero en realidad después se descubrió que no tenía nada que ver. La víctima, ahora lo ponemos entre comillas porque no es más víctima, cuando lo encuentran estaba abajo de una roca en un río, o sea, había salido a caminar y desapareció precisamente porque se desorientó o se metió al río sin conocer el medio y falleció. ¿Sí? Pero fíjense cómo, hasta no saber ese desenlace, cómo la ingeniería social de alguna manera invade o es intrusiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La utilización de la ingeniería social utilizada para el lado oscuro es una herramienta extremadamente potente y muy, muy dañina, ¿sí?
Es muy agresiva. Bien. Agresiva y es abrasiva también psicológicamente, porque una persona que es engañada, cuando se da cuenta que es engañada, eso deja una secuela en la persona. No solamente deja una secuela en la persona, en lo personal, valga la redundancia, sino que hasta económico, financiero. Cuando vemos las estafas, y no la estafa de decir, ah, mirá, me secuestraron de WhatsApp, entonces ahora tienen mi WhatsApp y le están pidiendo este, dinero a mis contactos. No, ese es un tipo de estafa. ¿Sí? Hasta ahí se puede tocar la ingeniería social, pero no tanto. Yo me estoy refiriendo a la estafa, por ejemplo, del abuelo en el cajero. ¿Sí? Cuando la persona se siente literalmente violada. ¿Está bien? Y uso estas palabras precisamente para que se entienda bien que la utilización de la ingeniería social es, como dije recién, es invasiva y es abrasiva. ¿Sí? Entonces, tanto para el lado de los malos como para el lado de los buenos, también es una gran herramienta para obtener información concreta sobre un hecho, una situación, sobre un momento determinado de la historia, o para entender cómo funciona la mentalidad de la persona hoy día conociendo su historia. ¿Sí? Em, Fíjense que no estamos hablando explícitamente de qué herramienta utilizamos para implementar técnicas de ingeniería social, sino que estamos viendo y analizando de alguna manera, muy por encima, ¿no? El uso de la ingeniería social como herramienta en sí. ¿Está bien? Después, bueno, tenemos las típicas técnicas de ataque, como puede ser un phishing, o un phishing dirigido, ¿sí? Y me detengo un segundito en ese phishing dirigido, que es la utilización de la capacidad de una persona de manipular a otra, directa o indirectamente. Directamente, la manipulación puede ser una extorsión, que puede ser por intermedio de un mail, en donde la cuenta que se está usando para extorsionar a la persona es la misma que la de esa persona. No sé si me siguen ahí. O sea, hay algo que se llama spoofing, que precisamente eh, que delictualmente se puede decir como una especie de suplantación de identidad, que es replicar el mail o clonar la dirección de mail y enviarle con su misma dirección de mail a la dueña del mail. ¿Sí? No sé si se entiende. Y dentro del contexto de ese mail, generar una extorsión. ¿Sí? Y hay dos cosas agresivas en este sentido. Una, que es muy difícil determinar de dónde viene el ataque, claramente, porque lo que estoy viendo es mi mail. Mi mail que se me manda a mí mismo. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, generalmente ese tipo de ataques lo generan personas que están en nuestro entorno. ¿Está bien? Entonces, la persona que me está mandando ese mail me conoce. ¿Sí? Esto le voy a llevar a otro tipo de delito, como es el de intercambio de material de pornografía infantil, como puede ser el grooming, como puede ser el sexting, ¿sí? O sea, por el entorno del envío de ese mail me está conociendo, es de mi entorno, por eso siempre se analiza el extracto social más cercano. Y a veces eso choca, ¿no? Porque ahí estábamos lo que hablábamos antes, sobre la privacidad. ¿Sí? No sé cómo estamos de tiempo, no sé cuánto tiempo, decime, Fede, cualquier cosa, porque yo capaz que me voy por las Jorge, ramas. Sí, estamos bien de tiempo, justo quería meter un comentario ya que estamos sí, acá en esta charla, sobre el sustrato de sentido lo que decís, porque mientras te escucho todo el tiempo me sale Kant, ¿no? El sí, imperativo categórico kantiano, digamos, tiene dos partes, y la segunda parte justamente habla de que los seres humanos en realidad no somos medios, sino que somos fines en sí mismos. Y justamente lo que permite la ingeniería social y también las herramientas tecnológicas muchas veces es presentar al ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Por lo que contabas, ¿no? El totalmente. medio, y la utilización de este medio, el ser humano como medio, también tiene este impacto que es un gran impacto psicológico, la desconfianza que nos genera, no la tecnología, sino la utilización de la tecnología.
Cuando te escuchaba era escuchar a Kant hablando con tecnología, ¿no? Si Kant hubiese Totalmente. existido en este tiempo, pero era eso. De tiempo estamos bien, son Bien, 16:46, así que adelante. perfecto. Bueno, agarrándome un poquito de esto que vos estás diciendo, Fede, que es un poco así, o sea, los seres humanos, y está buenísimo esto que decís, que el medio no es la tecnología, sino que el ataque más efectivo es por intermedio del ser humano. Eh, Incluso escalar, ¿sí? Nosotros en seguridad informática hay algo que se llama escalar privilegios, que es entrar a un lado, después escalar a un nivel superior y escalar con las personas pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se intrusa a una empresa en seguridad informática? Bueno, reconozco la red y de alguna manera trato de hacer algún tipo de explotación para meter un backdoor, por ejemplo, una pieza de código para que me deje una puerta abierta, un enlace de puerta trasera, ¿sí? En donde entro y salgo a discreción. ¿Cómo hago con una persona? Bueno, me hago amigo del de seguridad, por ejemplo, o me hago amigo de la persona de mesa de entrada, ¿sí? Y empiezo a escalar privilegios. ¿Está bien? Me hago amigo de la persona de mesa de entrada. En un banco, por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo del banco. Me hago amigo de la persona que está en el back office, que se llama en la entrada. Empezamos a hablar, empieza una relación y demás. Digo, cuando digo empieza una relación, no estoy diciendo una relación íntima, sino un diálogo, ¿sí? Una charla. Y eso está muy vinculado a no la empatía, sino la simpatía, que es diferente. ¿Sí? Parece que es una diferencia sutil. A la simpatía. ¿Está bien? Y la simpatía, pues, esto da para hablar un montón de cada palabra, pero digo, ¿qué es la simpatía? Tratar de agradarle a la otra persona, nada más que eso, no es estar riéndose como un payaso, ¿sí? Sino tratar de agradarle a la otra persona. ¿Cómo hacemos para agradarle a la otra persona? Puede ser un perfume, puede ser una forma de hablar, una dialéctica, un léxico determinado, y ese léxico determinado, esa dialéctica, si hace referencia al entorno de la persona, es aún más agresivo, porque la persona que me está recibiendo, que está siendo receptora de mi mensaje, va a entender que yo estoy dentro de su mismo contexto social. A eso nos referimos con simpatía, ¿sí? Fíjense que nada que ver tiene con la empatía. Es más, un atacante no es nada más empático, menos empático que un atacante, ¿sí? Entonces, ya arrancamos teniendo en cuenta a la persona que está en la recepción. Y ahí empezamos a escalar privilegios. También escalar privilegios quiere decir, bueno, presentame a ver a alguien dentro de un contexto, ¿no? Claramente acá lo estoy diciendo banalmente, pero dentro de un contexto, ¿no? Empezamos una relación con otra persona, esa persona me presenta a otra y así otra, hasta donde llego al nivel superior de la pirámide jerárquica, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo. La forma legal o la forma que vemos todos los días de usar esto son en las relaciones políticas, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cómo hacen para captar gente? Bueno, con unidades básicas, por ejemplo. ¿Y qué tipo de perfil de gente capta la unidad básica? Bueno, generalmente los chicos y chicas que están en secundaria, por ejemplo. ¿Sí? Y es totalmente lícito. ¿Está bien? Y digo, no estoy hablando mal de esto, ¿eh? Sino que uno lo ve constantemente, pero pasa que no le prestamos atención. ¿Sí? ¿Y por qué va a la secundaria? Bueno, precisamente porque en la secundaria es donde estamos formando a la persona su forma de pensar y la forma de llevar de alguna manera a esa persona que piense de tal o cual manera de acá a 10 años. O sea, la ingeniería social es una apuesta a futuro. Y esto es otro dato súper importante que cuando uno lo analiza del lado de la ciberseguridad, es cuando entendemos las amenazas. Y fíjense, esto de que lleva mucho tiempo, un ataque en ciberseguridad, técnicamente, en la teoría se llama amenazas avanzadas. ¿Está bien? O sea, todo lo que hace la ingeniería social, escalar privilegios con las personas, son amenazas avanzadas dentro de la ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una super mega computadora que viene de la NASA para hackear el Banco Central, ¿sí? No es tan avanzado como la ingeniería social que podría llegar a aplicar para escalar privilegios personales dentro del Banco Central. ¿Sí? Y ahí, fíjense, lo estoy hablando en forma paralela para que se trate de entender
¿A qué se le llama avanzado? Una vez que se genera toda esa amenaza, esa relación que va en los años, dentro de la ciberseguridad también se le llama persistencia, ¿sí? Y ahí se completa el marco teórico, ¿sí? Amenaza avanzada de persistencia. Y esto que les estoy contando se usó siempre y lo usó siempre el espionaje. Hoy se usa en el espionaje corporativo, por ejemplo, en el espionaje político, ¿sí? Los casos que tuvimos estos últimos años, el espionaje de un presidente, el atentado de una expresidenta, eh, no sé, los videos de la Gestapo, esta que estuvieron mencionando estos últimos tiempos. Digo, no doy nombres para no herir capaz con alguna susceptibilidad de posición política, pero son cosas que vemos todos los días. ¿Está bien? Bueno, en eso trabaja la ingeniería social. Eso que nosotros vemos en la tele es el final de todo el ataque. ¿Sí? Yo lo enmarco dentro de ataque, pero ¿por qué lo enmarco dentro de ataque? Porque es mi campo de estudio. ¿Está bien? Cuando uno analiza o estudia ciberseguridad o seguridad informática, seguridad de la información, como lo querramos llamar, determinamos tipos de ataques para tratar de entender cómo termina ese ciclo. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos en la tele es el cierre de ciclo. Y ese ciclo puede haber llevado años. Cuando hablamos de Ucrania y Rusia, no estamos hablando, ahora se les ocurrió armar una guerra, no, estamos hablando después de la Guerra Fría, que es donde arranca todo este contexto que termina en Ucrania y Rusia. Y en el medio, ataques de manipulación con ingeniería social, de todo lo que se les ocurra. Fake news, perfiles falsos, suplantación de identidad, sexting, extorsión, todo lo que se les ocurra pasó, malware, ataques de ransomware. Lógicamente, algunos impactaron acá en Latinoamérica, por ejemplo, hace algunos años, el ransomware al Banco de Chile, ¿sí? Y también podemos llegar a pensar en algunos puntos críticos de bases de datos exfiltradas de acá de Argentina, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en un ataque de ingeniería social, siempre vamos a ver el final y siempre, si la justicia está detrás, siempre, siempre, siempre vamos a estar completamente detrás. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la persistencia. Que es ¿Te lo puedo que... hacer una Sí, consulta, Jorge, al sí, respecto? Pues de todo lo que decís hay algo que me parece que es como la pregunta de $1.000.000, ¿no? sí, Y habla sobre la efectividad de la ingeniería social en ese sí, sentido. Porque hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, es que justamente la ingeniería social es como una apuesta al futuro, ¿no? Es algo sí, en que uno justamente, digamos, arma todo un proyecto, pero uno no sabe, es como una obligación de medios como tienen los abogados a veces. Y son dos preguntas, una más filosófica y la otra más técnica. La primera es si la ingeniería social puede decir todo sobre nosotros, o sea, qué nivel ¿no? de efectividad tiene, porque si no, y qué es lo que nos queda, si yo ya sé que voy a estar manipulado y toda esta manipulación va a llegar a un punto, entonces casi como que no hay libertad, o mi libertad está totalmente coactada por otra persona, y la pregunta específica filosófica sería, bueno, justamente, ¿qué tanto espectro de libertad nos termina quedando con esto? O sea, si estamos a manos de grandes corporaciones o grandes empresarios o empresarias que quieren modificar nuestro futuro. Y la pregunta más técnica también tiene que ver con qué grado también de efectividad genera la tecnología o la Big Data, ¿no? La utilización de grandes sí. datos con respecto a esto. O sea, cómo podemos predecir una conducta o varias conductas de una población o una persona a partir de la utilización de grandes datos para hacer ingeniería social, ¿no? ¿En qué momento se produce esta hibridación tecnológica? Perfecto, están buenísimas tus preguntas. Vamos a empezar con la parte más filosófica respecto a cuánta libertad tenemos si sabemos que existe esto. Bueno, y esto es un punto de vista mío, ¿sí? La libertad está basada más em, eh, un libre albedrío de nuestras acciones. ¿Está bien? Y aparte, otra cosa, no queda coartada la libertad en este sentido porque no nos vamos a dar cuenta cuando existe la manipulación con ingeniería social. Entonces, como que estamos ciegos en el medio, ¿sí? Eh, digo, si lo llevamos a un aspecto político,
de alguna manera somos conscientes que vamos a ser manipulados. Y fíjate que yo ahí me detuve un segundito cuando decía, ¿de dónde arrancan las unidades básicas? Agarrando gente de la secundaria. ¿Está bien? No van a hablar, hablan con todo el mundo, ¿no? Pero digo, a vos te van a ir a buscar directamente o van a poner un stand en una plaza y vos te vas a acercar voluntariamente. ¿Sí? Porque saben que funciona de esa manera. Después, en el medio pueden usar colores determinados, muchos colores, pocos colores, colores más apagados, más encendidos, colores fluo, tipología de letra, etcétera, etcétera. Sí, porque acá estamos hablando de un contexto, como me estoy refiriendo a un ámbito político, porque es el más tangible, estoy hablando de un contexto más macro, ¿no? Entonces uno a una determinada edad está eligiendo, y seguimos insistiendo en lo mismo, es el libre albedrío de la persona de decir, bueno, elijo esto porque me gustó, o ya fui manipulado, o estoy queriendo ser manipulado por alguien, ¿sí? Hablando de política. Pero digo, creo que lo importante es acá focalizar en la educación de generar mentes críticas en la secundaria, en las escuelas. Y esto es importantísimo, precisamente no para decir, de todo cuestión, no, sino para tener precisamente esa libertad de decir, está bien, lo que vos me estás presentando está buenísimo, me encanta, pero ¿por qué tengo que elegir esto? ¿No? Es una pregunta muy para adentro, me parece, ¿no? ¿Cómo participo yo en esto? ¿Qué valor agregado le aporto? ¿Sí? No sé si está dentro de un ámbito tan filosófico lo que estoy diciendo, quizás uno lo escucha y dice, bueno, esto es una cosa, una pavada, ¿no? Pero digo, cuando uno lo analiza a lo lejos, yo con 44 años, cuando lo analizo y veo a mi hija, que fue a una marcha, qué sé yo, y digo, ojo, anda a la marcha, está buenísimo, pero no dejes de ser crítica del procedimiento que te están presentando. Estudia, ¿sí? Y estudiar no me refiero a andar y aprendete las tablas de multiplicar, sino estudia, aprende del comportamiento de las personas, porque al fin y al cabo la ingeniería social, que es lícita en ese sentido, lícita entre comillas, va a ser utilizada a la larga del tiempo después para manipular las masas. Y como hoy la tecnología hace una hibridación de esto precisamente en un marco estadístico, netamente matemático, que es la utilización de los datos precisamente para focalizar los ataques. Que en política, bueno, ahí como ya lo mencioné con Donald Trump, dio ese tipo de resultados. Así como puede ser Donald Trump, también puede ser con gobiernos que están años en el mandato. No estamos hablando de los años que pueden pasar en Argentina. Años, me estoy refiriendo a más de 20 años de una misma estructura de gobierno con una misma persona, ¿sí? Al punto de que hasta la religión la tocamos de alguna manera en este sentido. Entonces, cuando uno ve de repente que determinada región del planeta se empieza a consumir una determinada marca, voy a salir un poquito de la política, vamos a ir un poquito más a una marca comercial, a una determinada marca, quiere decir que previamente se hizo todo un estudio, y ellos le llaman estudio de mercado, yo le llamaría manipulación mediante los datos, usando un poco de estadística, se hace todo un estudio para decir, bueno, acá la marca va a funcionar. Si no por algo, McDonald's o Google no puede ser utilizado en determinados países orientales. ¿Sí? Y hay algo que lo hace muy eficaz a la ingeniería social. Vos me preguntaste más o menos qué efectivo es. Bueno, de 1 a 10, 11. No, de 1 a 10, 9 tiene efectividad la ingeniería social. Y sin ánimo no porque yo la estudie, sino porque realmente funciona de esta manera, es muy agresiva, cuando está bien utilizada y cuando genera una campaña de mucho éxito. Pero tengamos en cuenta que lo que decía antes, yo usé el ejemplo de las microexpresiones faciales, por usar un ejemplo clásico, y para tratar de entender cómo nos relacionamos con nuestros antepasados y evolutivamente, ¿no? Y aparte porque esto de las microexpresiones faciales está muy bien documentado, tanto por Paul Ekman como por Darwin, ¿sí? Entonces, traje ese ejemplo, pero cuando uno hace ingeniería social, entender la historia de la persona, social, familiar, biológica, es importantísimo. Al punto de que en Europa, por ejemplo,
Los estándares de resguardo de la privacidad de datos pegan íntimamente a los registros y datos de salud. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es muy privado el contexto de salud de la persona, porque cualquier atacante lo puede utilizar como medio o como contexto para generar un ataque extremadamente efectivo. ¿Sí? Tenemos a Sí, Elisa, sí, que levantó la mano, no sé si... sí, 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 por supuesto, sí, dale. No, no sé si Elisa, yo puedo hacer, te escuchamos. hacelo vos. Sí. No sé si quería escribir en el chat o hablar, pero había levantado la mano. Elisa, bueno, Bueno, ahí hay varios comentarios igual en el chat, después los voy a leer un ratito antes de terminar. Y sí, como dijiste vos, si Elisa en algún momento que abra directamente el micrófono, ¿te parece? sí, Y se sí, sí. exprese. Entonces, esto de la libertad, esto de la eficacia de la ingeniería social, esto de la privacidad, y a mí me gusta una frase que escucho mucho, que es, pero si yo no tengo nada que esconder. No se trata de que alguien tenga algo para esconder, se trata de que hay un aspecto de la vida que es privado, o sea, y no lo tiene por qué saber nadie. Entonces, con esa impronta, no tengo nada que esconder, usa las mismas claves para todas mis cuentas de todas mis redes sociales. ¿Sí? Y bueno, y ahí empiezan los problemas, porque uno empieza también en un problema casi de pareja, vamos a llamarlo, ¿no? Pero ¿qué importa? Uso siempre la misma clave si total no tengo nada que esconder. Pero no importa, el Estado no tiene el Estado, corporación, lo que sea, institución, organismo, persona, no tiene por qué invadir tu privacidad es tuya. Y la libertad en ese sentido está en resguardar la privacidad y el dato de cada persona. Hay un ejemplo súper clásico de ingeniería social, que nosotros lo hacemos siempre, en las capacitaciones es, vos pasás, y esto me hace alusión a una película Volver al Futuro, que hay una parte que McFly se sube a un árbol y con binoculares está espiando a la mamá, a la futura madre de Martin. Creo que era Martin, sí, me parece, sí. Claro, y le está espiando con binoculares y en realidad está viendo una ventana abierta. O sea, está el vidrio, pero están las cortinas abiertas. Entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Dónde está el ámbito privado ahí? ¿Está bien? ¿Cuál es el límite? Ahí, a ver si alguien. Vamos a mantener una línea de actividad. Notificaciones, no, nada que ver, ese de Microsoft Teams. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es digo, la cortina abierta es el límite, la cortina cerrada, la ventana, porque la ventana está cerrada, pero es de vidrio y veo para adentro, el uso del binocular, ¿sí? O la persona que está queriendo espiar a alguien. En realidad, el binocular es una tecnología, ¿sí? Que tecnología que lo que hace es acercar una imagen, lo estoy diciendo burdamente, pero siempre está en la intención de la persona. Entonces, al estar en la intención de la persona, la tecnología pasa a un segundo plano. ¿Está porque por sí sola la tecnología no tiene intencionalidad. Y podemos irnos por los sesgos algorítmicos, nos podemos ir por la inteligencia artificial y un montón de cosas. Pero la tecnología, a priori, no tiene intenciones de nada. O sea, y esto que estoy diciendo incluso seguro genera una controversia y seguro que uno de ustedes está pensando, pero si vos desarrollás una herramienta que sabés que va a romper la contraseña de un mail, entonces estás desarrollando. No, estoy desarrollando una herramienta. Después para lo que vos lo uses, es otro tema. Diferente es el contexto de estar contextualizando a la persona dentro de un marco donde se sabe que esa herramienta va a ser utilizada para determinado fin. ¿Sí? Por eso cuando se investiga ciberseguridad dentro de un marco judicial, primero que se piensa en la transnacionalidad, lógicamente por una cuestión de Internet, y segundo que hace ya un tiempo se viene diciendo el atacante que genera el ransomware o el ransomware que podemos llegar a ver en cualquier noticia, es el final de un ciclo de un crimen organizado, de una organización que está organizada. Entonces, esa herramienta, desde esa premisa, nos está diciendo que está desarrollada precisamente para generar daño.
Y no estamos hablando, insisto, puntualmente de la tecnología. Estamos hablando de la forma de pensar de la persona que desarrolló la herramienta o se juntó con otras personas para generar ese daño. No sé si queda claro este concepto. Y eso es parte también del comportamiento y es parte de el para qué se utiliza la ingeniería social, precisamente para entender esos comportamientos. Una vez que entendemos esos comportamientos, lo que hacemos es armar patrones de comportamiento, entonces buscamos en los diferentes tipos de grupos organizados si tienen el mismo, si siguen el mismo patrón o el mismo comportamiento para tratar de entender cuáles son los ataques que pueden llegar a venir. Y de ahí, de alguna manera, hacer prevención. Y toda esa prevención se hace con datos. ¿Está bien? Y vuelvo a la pregunta de Fede, ¿no? A una cuestión más estadística. Y para ir más o menos cerrando la idea del uso de la tecnología en todo esto, yo soy estudiante de biotecnología. En biotecnología vemos mucho, tocamos mucho el tema de la ética, del uso de la tecnología, muy, muy cerca de la línea ética. Y va incluso más allá de la ingeniería de la inteligencia artificial, porque en la inteligencia artificial estamos un poco lejos de que exista algo que sea realmente una inteligencia artificial, pero la biotecnología es algo que está pasando hoy y ya viene pasando hace rato, desde que se descubrió la primera, la doble hélice del ADN, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que me hacen pensar, por ejemplo, si surge una empresa que vende determinados óvulos o espermas seleccionados precisamente para que las personas sean todas rubias, ¿sí? Y entonces eso me retrotrae un poco la historia del mundo, ¿no? El nazismo como una raza superior, este, algún tipo de religión, alguna secta, ¿sí? Entonces creo que el cuestionamiento y el uso de la tecnología hoy día viene más por una cuestión de la utilización de la tecnología en cuestiones más biológicas que quizás una ingeniería social que está siendo utilizada en forma de herramienta para potenciar lo que ya tenemos innato a las personas, que es la capacidad de manipular a otra. ¿Sí? Entonces, dentro del contexto de la biotecnología, por ejemplo, se han desarrollado, por ejemplo, algo que se llama un biobot, que es un organismo biológico con implementos artificiales que se mueve. ¿Sí? Bueno, eso estaría bueno. Después me tengo que acordar de pasar algún link para que lo puedan ver. Eso es un paper que es el primer organismo artificial desarrollado desde un organismo vivo, ¿no? Que son unas células de corazón y mediante pulsos eléctricos ese organismo se va moviendo. Se le llama organismo, lógicamente, porque tiene una parte orgánica y después una parte artificial. Y está emulando el, la, el armado de ese organismo, no sé cómo llamarlo, el organismo. El armado de ese organismo emula los muñequitos de Minecraft, ¿sí? Del juego Minecraft. ¿Está bien? O sea, el organismo fue creado con la filosofía del desarrollo del videojuego Minecraft. Fíjense cómo, y es una herramienta netamente biotecnológica. Digo, es un poco, es una prueba de concepto, no tiene ninguna funcionalidad en la vida de los seres humanos, pero es algo que ya existe. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, inteligencia artificial, eh, nos olvidamos muchas veces de que ya existen organismos. Entonces, fíjense si con la palabra inteligencia artificial también nos están manipulando masivamente para desviar nuestra atención. ¿Sí? No acá, está bien que uno lo diga, lo debata, lo hablemos, está súper importante ver los límites éticos de eso, pero digo, la inteligencia artificial estamos a 10 a 15 años de distancia que una pieza de código pueda comportarse por sí misma. Para eso tendrían que generar razonamiento, tendría que tener una historia génica para emular algo vinculado al ser humano, etcétera, etcétera. En cambio, hoy la biotecnología es utilizada no solamente para manipular rasgos de las personas, fenotipos, sino también para crear organismos en pruebas de concepto que dentro de un par de años puede ser utilizado para generar o mejorar
alguna persona. Entonces digo, también usar la palabra inteligencia artificial genera gran marketing. Y si yo le digo, che, voy a dar un curso de cómo generar biobot, me van a decir, ¿y esto de qué? O sea, nada, no se anota nadie. Ahora, si les digo, vamos a armar un código para desarrollar un organismo que es muy parecido a la vida por medio de inteligencia artificial, se anota todo, nos anotamos todos, yo también me anoto. Sí, y en realidad estamos hablando de lo mismo. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. No sé si querés que profundicemos técnicamente en algo más de la ingeniería social. Yo di un pantallazo muy general. No, está perfecto. Yo justo estaba buscando mientras hablabas, ¿no? De esto, la ingeniería social, específicamente sobre la bioética, Sí, me hizo un llamado a algo que yo soy, bueno, muy del pro, vos sabés, de la diversidad en este sentido de pensar en las múltiples características. Y me acuerdo que había leído, y ahora lo confirmé por las dudas para que no sea una fake news, ¿no? Había leído en su momento que Islandia había celebrado, y remarco celebrar, había celebrado que durante 5 años o un año entero nacieron personas sin síndrome de Down, sí, ¿no? Y o sea, todos entendemos que nacer con algún tipo de discapacidad específica conlleva muchas barreras, tanto sociales como arquitectónicas, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es la celebración, ¿no? En la celebración de justamente lo que vos decís, en pensar en una sola forma de ser. ¿No? El sí, ser claro. orgánico, que no tiene ningún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Y justamente me parece que lo lindo es la diversidad, ¿no? El comprender que hay un otro que es diferente, que tal vez tiene otro tipo de barreras que no tenemos nosotros. Y también hay que pensar, ¿no? Esta herramienta de la bioética, la tecnología aplicada justamente a la bioética para que de repente no todos seamos lo mismo, no todos estemos Totalmente, masificados, ¿no? Como el Big Data. No creo que totalmente. seamos solamente Big Data. Pero No, pero era, ¿no? totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Incluso esto en lo cotidiano, lo reflexiono bastante y la primera reflexión que hago ya hace varios años que vengo cuestionando esto de la igualdad. ¿Sí? Y qué es lo que nos hace únicos es la visión del otro, o de la otra. Pero ¿qué es la igualdad? Hay un experimento muy interesante que está en YouTube y hace unos años lo terminaron de poner completo todo el experimento con las reacciones de las personas en el proceso, que es el de de alguna manera invirtió Coca-Cola para ese experimento, que es el de encontrar las líneas génicas de las personas. ¿Sí? Insisto mucho con la genética, pero porque primero que es un campo de estudio estricto mío de la biotecnología, pero después porque la genética es de alguna manera lo que nos hace personas de un lado estrictamente biológico, ¿no? Y este experimento lo que buscaba era romper las barreras de los países, ¿sí? Las fronteras. Hace un año atrás salió también una serie, creo que era en Disney, eh, que es ah, eh, Una extraña roca, en donde un astronauta está hablando de la estación espacial y dice, no se ven fronteras entre los países. Y es real, uno lo ve arriba, no, imagino, yo nunca estuve en la nave espacial, pero digo, siendo astrónomo aficionado, vemos constantemente a la Tierra y no hay fronteras. La frontera es una idea del ser humano, para decir, yo tengo poder acá y vos tenés poder allá, y si yo quiero el poder que vos tenés, te genero una guerra y lo tengo. ¿Sí? Vuelvo al experimento. El experimento este genético lo que demostró de alguna manera es que no existen las fronteras precisamente porque estamos todos transversalizados por una misma línea génica. Y esto es importantísimo porque es ahí donde uno empieza a ver a la ética desde el otro, ¿no? Y de qué somos nosotros y qué lugar ocupamos respecto a la visión del otro. Volviendo a la ingeniería social, esto lo usa muchísimo en la ingeniería social, porque es lo que decía para generar una técnica de ingeniería social, tengo que entender a la cultura de la otra persona. ¿Sí? O sea, fíjense que hasta tiene un lado benévolo la ingeniería social, que yo tengo que entender la historia de la otra persona. Si yo quiero hacer un ataque efectivo, la ingeniería social sabe la historia de la otra persona. Y se generan ataques, por ejemplo, el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, precisamente porque nadie le dio importancia a la historia cultural y religiosa de Medio Oriente.
El mismo FBI dijo que se les había ido de las manos el entender la cultura de esas personas cuando transmitía Bin Laden dentro de una cueva. O sea, el hecho de transmitir Bin Laden dentro de una cueva quiere decir, el musulmán, ¿sí? Nada más elevado que un musulmán dentro de una cueva, porque es donde el ángel Gabriel le da las tablas de conocimiento a Mahoma, dentro de las cuevas de Hira. Por eso transmitía dentro de una cueva. Entonces, cuando uno lo ve de afuera, dice, no, era un indigente. Y así lo tomó Estados Unidos. ¿Me explico? Voy por todas estas ramas precisamente para entender. La línea génica es una construcción biológica que la ingeniería social lo puede explotar perfectamente, ¿sí? Y también de un lado más benévolo existen estos experimentos que nos hacen que la igualdad no es otra cosa que compartir algún rasgo biológico, pero en realidad entender que el otro es una persona totalmente diferente y que tenemos que entender de alguna manera que tenemos que respetar esa diferencia y de ahí la diversidad, ¿no? Creo yo, y apuesto también muchísimo a la diversidad en esa línea de pensamiento, te acompaño 100%, Fede. Buenísimo. No, no sé si querés explayar algo más o hacer un cierre. No, estaría bueno el intercambio con la gente. No tengo acá cuánta gente hay, ni quién, ni si alguien está levantando la mano, pero nada, porque yo imagino que esto genera un montón de preguntas. Estuvieron recomendando muchos libros y series. Sí, a ver, Y acá tiraron, no sé si tenés el chat para acá verlo. lo estoy abriendo. Sí, Ah, ok. Y después tiraron algo de neuromarketing que me gustó, me oh, llamó la sí, atención. sí. Bueno, neuromarketing, ahí volviendo al chocolate. Acá en Argentina, una de las primeras empresas que lo aplica es una aseguradora que se llama La Segunda, que hace una especie de experimento social y pone aromatizante de chocolate en su sala de estar. ¿Sí? Entonces se empieza a medir de alguna manera si la gente se iba o se quedaba. Y por un lapso de tiempo se fijaba si la gente se iba o se quedaba. Y la gente se quedaba. Entonces empezaron a ver que funcionaba el chocolate y después se empezó, no por eso se empezó a investigar por qué el chocolate, ¿no? Pero digo, pues ya se sabía. Pero como hito diferenciador, la segunda fue una de las primeras empresas. Y en La Plata, por ejemplo, Néstor Braidot fue como un precursor del neuromarketing. Y bueno, con una serie de cursos. El neuromarketing es súper interesante y es una forma que hoy le podríamos llamar hackear el cerebro. Todo lo que nos lleva aromas que nos hagan recordar. Es más, hay teatros sensoriales que trabajan precisamente con los sentidos y el neuromarketing los utiliza para vender más, ¿no? O sea, todo lo que es neuro está íntimamente ligado a la aplicación de la neurociencia y de alguna manera con Gartner con inteligencias múltiples como precursor de todo esto, ¿no? Digo, uno puede estar a favor o en contra, ¿está bien? De una determinada teoría. Lo que no se puede estar, creo yo, en contra es que somos seres orgánicos con sentidos determinados que pueden ser utilizados esos sentidos tanto para cosas buenas como para cosas malas. Y uno nunca puede escapar de su historia. Así que lo que hace a la persona ser como es hoy es la historia que tiene en toda su línea, no solamente génica, sino cómo fue creciendo y cómo lo fuimos educando y demás. Y esto da para hablar un montón del ámbito político también, ¿no? A ver, algunas cosas del chat. Una vez más, con temas que horario debo dejar, no hay problema. El libro El enemigo conoce el sistema. Ahí Sergio. Justamente el avance de la ciencia del comportamiento del sistema capitalista. Uy, sí. Ni hablar, ahí lo voy a anotar. La situación de la infancia, acá Sergio también pone, la situación de la infancia en ciberseguridad es tremenda, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, el sexting sale de alguna manera del comportamiento de los adolescentes con el uso de la tecnología. El sexting en realidad nace como una problemática en ciberseguridad para ayudar a adolescentes, precisamente porque su lenguaje es compartirse fotos íntimas, y fíjense la palabra que utilicé, su lenguaje es compartir fotos íntimas.
¿sí? Ellos se entienden de esa manera. Digo, yo tengo hijas adolescentes, mujeres, hijas, y cuando me pongo a interiorizar en esto, mi hija me dice, pero yo me entiendo así, con Pepe. Ah, mira, y entonces me tuve que ayornar a decir, entonces estamos hablando de una forma de expresar, de un lenguaje estamos hablando. Y bueno, utilizan esos lenguajes. Llevado al ámbito de los ciberdelincuentes, voy a poner 2 ejemplos. Lógicamente eso después es utilizado para hacer sextorsión, ¿sí? El sexting es una cosa y la sextorsión es la utilización del sexting por un rédito económico y luego esas imágenes publicadas en algún lado para ser vendidas o distribuidas, ¿sí? Y también con el ámbito del lenguaje, dentro de cuando uno investiga crimen organizado, por ejemplo, los emojis, se sabe que son utilizados como medio de lenguaje entre criminales para decirse determinadas cosas, ¿no? Al igual que las jergas, al igual que los lenguajes, al igual que los tatuajes y un montón de cosas. Mínimo de 3 años para crear una cuenta y no hay... Claro, bueno, está muy bien lo que decís de la plataforma, Sergio. Un mínimo de 13 años para crear una cuenta y no hay ningún tipo de verificación. Y ese es un tema, y es recontra controversial lo de la verificación, porque ahí debería existir el control parental. Y también el control parental tiene sus límites, porque hasta dónde el control parental, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si a un menor, se le pide una imagen para verificar su identidad? Y esto que les estoy contando pasó hace un mes y pico con un pediatra, ¿sí? Con una atención telefónica. Digo, la noticia salió hace un mes y pico, no sé si es un poco más vieja. Imaginémonos en la pandemia, donde la atención era telefónica y se llamaba un pediatra. Y pediatra, ¿en qué se basa? En ver al niño, a la niña. ¿Sí? En este caso, en la noticia salía que había una irritación en sus partes íntimas y el pediatra le dice, bueno, pero mandame una foto, no sé, algo. Claro, y apareció que le mandó la imagen y eso después no sé cómo se habrá filtrado y terminó siendo denunciado. Y en realidad era una práctica que en vez de hacerla presencial la tuvo que hacer en forma virtual. ¿Sí? La noticia iba, vamos siempre en el mismo, cuál es el límite. ¿Está bien? Y entender esos límites y los contextos también. ¿Sí? No todo es delito y no todo deja de serlo. No sé, bueno, ustedes son los que saben más de derecho que yo, pero digo, el límite siempre es un tema, ¿no? Por lo menos en el uso de la tecnología. Se alienta el consumo de productos digitales que tienen una fuerte dependencia en su uso diario. Y sí, sí, lamentablemente sí. Pero también, insisto, es una forma muchas veces de lenguaje más que de utilización en sí de una determinada red social. A mí me parece que la tecnología es parte del avance evolutivo de la especie humana. O sea, no vamos a poder escapar de eso. Trato de no decirlo tan categórico, podemos debatirlo, pero digo, cuando se empezaron, por ejemplo, los Amish, que se empezó a investigar, ellos no usan tecnología, no usan la tecnología que nosotros estamos utilizando ahora, usan otra tecnología, pero es igual tecnología. Si con los carruajes matan a una persona, ¿están matando a la persona con tecnología? Sí, es el carruaje. No sé si se entiende el paralelo que estoy utilizando, ¿no? Pero digo, la tecnología es inherente a la evolución humana. No podemos escapar de la tecnología. Y en ese sentido, me parece que está bueno el cuestionamiento de lo ético. ¿Sí? Esto que decía Fe en algún momento, decir, bueno, pero si no podemos escapar de la tecnología, pensemos en lo ético, pensemos en la tecnología, a la ética aplicada a la tecnología, ¿sí? Nos estamos metiendo en terrenos resbaladizos, dice acá Alejandro. Hay que registrar asistencia como. Ah, no, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad en cualquier sistema de factor humano, sí, correcto. El back office no es la mesa de entradas. Nos estamos metiendo. No, está bien, el back office, yo decía back office, sí, puede ser.
por eso después dije mesa de entrada, pues no recordaba bien. Sé que tiene una denominación dentro del banco, perdón, si no recordaba bien el término estricto de cómo se llama esa mesa de entrada del banco. Sí, back office creo que es donde almuerzan, una cosa así me parece. Para ver el presente, la versión de WhatsApp, que, a ver, la versión, acá alguien pone, Sergio pone, las versiones de WhatsApp que pueden ser afectadas para Android, la versión de WhatsApp, el riesgo que puedes correr si no actualiza la aplicación. Bueno, eso está bueno. Siempre las aplicaciones actualizadas, doble factor de autenticación. Igual, en ¿Va? esos Sí, casos, lo que sucedería es que no es que se hackea WhatsApp, sino se correcto. hackea al Android que ingresa a WhatsApp. Sí, correcto. Bueno, eso lo podemos profundizar No, en está un bien, montón. con el comentario lo había Sí. visto y había hecho esa lógica, nomás quería confirmar. Sí, correcto. Si uno estaría viendo una conversación privada de WhatsApp, estaría haciendo espionaje, no estaría hackeando WhatsApp. Y estaría intrusando el sistema operativo. Sí, completamente. Insisto, el WhatsApp no se puede hackear. Ni Telegram, ni WhatsApp, ni Signal. Es una cuestión de volumen de gente que lo utiliza, por eso mayor riesgo. Y después es una cuestión de entender qué es lo que hay que intrusar para obtener acceso al WhatsApp. Si yo troyanizo el dispositivo, voy a tener acceso al WhatsApp. Y eso no tiene nada que ver tampoco porque estos últimos días o estos últimos tiempos salió el hecho de descargar, con el caso del atentado, ¿sí? Que se descargaban las conversaciones de WhatsApp y que si no, y que si se borraron y no sé qué otro montón de cosas. Los celulares nuevos, por ejemplo, tienen medidas de seguridad. Por ejemplo, el mío, si 5 veces poner mal el código, el celular se formatea, ¿no? Y ya está. O sea, no hay manera. En la tele había salido el debate, no se formatea así, se formatea, les aseguro que si en el mío pongo 5 veces más la clave, se formatea. Es más, cuando lo agarra mi hijo le digo, por favor, no le pongan la clave, si se bloquea, se formatea el dispositivo y no tengo forma, ya está. Como también, y esto es un dato de color, que está pensado para buscar niños y niñas y adolescentes desaparecidos, Google, por ejemplo, tiene una reserva de energía para su GPS, ¿sí? Por eso se puede localizar el dispositivo por más que esté apagado. ¿Está bien? Y eso está hecho como medida de seguridad precisamente para niños y niñas y adolescentes desaparecidos, ¿sí? Para personas desaparecidas. Si el celular se queda sin batería, tiene un determinado tiempo en donde una porción de ese resguardo de batería es utilizado para levantar el GPS. Entonces, cuando uno pierde el celular, lo puede localizar precisamente entrando a su Gmail, en el caso de Android, entrando a su Gmail, iPhone creo que también lo tiene, puede activarlo y saber dónde está. ¿Sí? Eso es real también. ¿Y qué más con respecto al celular? Bueno, por eso también el hecho de usar doble factor de autenticación en un montón de aplicaciones. Mercado Pago, yo recomiendo estrictamente usar el doble factor de autenticación en Mercado Pago. En WhatsApp también, en todas las aplicaciones. Y de última, para no repetir las claves, utilizar un administrador de claves, de contraseñas. Entonces, uno se tiene que acordar de una contraseña sola, que es la del administrador. La fábrica de cretinos digitales. Los peligros de la... está recomendando un libro. Sí, un libro recomienda Sergio. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Debatamos del tema, si quieren. ¿Son seguros los administradores de claves? Bien, excelente pregunta y la voy a contestar de la siguiente manera. Son vulnerables, como todo, pero son seguros. ¿Sí? Son seguros, pero son vulnerables. Dentro de los ataques de amenazas persistentes, el primer eslabón de la cadena, que es una recomendación, es aceptar que el dispositivo es vulnerable. ¿Sí? De ahí en más, pensarlo desde ese punto de vista. Es vulnerable. Toda la tecnología es vulnerable, los mails son vulnerables, las personas ni hablar,
pero todo lo que es tecnología es vulnerable. Ahora, ¿es seguro? Sí, es seguro. ¿Está bien? Es seguro desde la concepción de utilizar un gestor de contraseña que es, en vez de acordarme 10 contraseñas, me acuerdo de una sola que es la del gestor. Porque después el gestor va a ir administrando las contraseñas de todas las aplicaciones. ¿Sí? Ahora, si es segura la contraseña, bueno, ya ahí depende de cada uno. ¿Sí? KeePass, sí. Bueno, KeePass me parece que tuvo una exfiltración de base de datos hace un tiempo. Sí, pero esas cosas pasan, y van a seguir pasando, ¿sí? Porque estamos en un riesgo constante en el uso de herramientas que utilizan base de datos. Entonces, eh, las aplicaciones, las bases de datos, la tecnología es tan segura como la persona que lo administra. Es software libre y se parcheó al toque. KeePass ya no. Es, ya no sé a qué te referís, Sergio, con ya no, pero es software libre y se parchea. Claro, bueno, hay un detalle interesante que marca Sergio, que es la de software libre. Sí, eso siempre hay que tener en cuenta. Yo soy un gran utilizador de software libre. Es más, apuesto 100% al software libre, pero hay que tener en cuenta de que detrás de ese software libre tiene que haber una gran comunidad. ¿Sí? Mientras más grande sea la comunidad, más robusto va a ser la seguridad de ese software libre. ¿Está bien? Este, y bueno, atrás de una marca que venda algún tipo de software, lo que le daría seguridad es la marca, entre comillas, ¿no? Dijiste que KeePass había sido hackeado, por eso mi comentario. Sí, dije sí, que se exfiltró una base de datos hace un tiempo. Creo que era, sí, si mal no recuerdo, era KeePass, y salió todo un revuelo en los medios tecnológicos, ¿no? De si eran seguros los administradores de contraseña y demás. Pero se parchó automáticamente, sí, es real eso, es verdad. Claro, bien. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono o se quedaron todos mudos y todas, y dijeron, me voy a dedicar. Bueno, les cuento una cuestión de experiencia laboral personal respecto a la utilización de la ingeniería social. OSINT y la ingeniería social hoy se está utilizando bastante dentro del Poder Judicial. Lo que pasa que no se saca, o sea, no se menciona a las personas que lo utilizan, porque la evidencia digital para pasar la prueba es medio complicada. Y aparte, precisamente porque utilizamos herramientas que muchas veces van muy de costado de interpretar como que hay una violación a la privacidad. Al punto que yo trabajo para un juzgado federal, la Judeco no permite la minería de datos, por ejemplo. Sí, lógicamente permite todo lo que se escucha telefónicas, pero no la minería de datos. Y esto que les cuento es porque me ha pasado a mí en una causa, investigando, en donde la defensa tiró abajo la causa precisamente porque habíamos usado un software de pago. Es un software de pago, pero tiene una versión community, Maltego. Y cuando vio que era un software de minería de datos, directamente ni siquiera dejó avanzar a la causa, y la defensa dijo no, hicieron minería de datos y no, se tuvo que ir todo para atrás. Pero es una gran herramienta la ingeniería social, porque dentro de la justicia, en mi caso, la utilizo para perfilar, y muchas veces cuando perfilamos entendemos cosas históricas de la persona que estamos investigando, la empresa que estamos investigando, y podemos llegar, como dije en un momento, a prevenir ciertas acciones, al punto que se fueron, o sea, se previnieron y pudieron avanzar así distintas líneas de investigación, ¿no? Sirve mucho para crear hilos y poder utilizar hilos distintos y puntos de vista diferentes para avanzar en la investigación. Muchas veces las investigaciones quedan trabadas en algún punto y ayuda el OSINT, el Open Source Intelligence, y la ingeniería social precisamente para
desbloquear algún hilo y poder tener un recurso para seguir tirando y seguir alimentando las causas. Pero bueno, también el trabajo, en mi caso, yo no soy abogado ni nada, yo soy tecnólogo, vamos a decirle, especialista en ciberseguridad, no sé, vengo por esa línea. No, lógicamente somos utilizados, está mal la palabra, porque digo, somos elementos de la justicia que se usan a nivel mundial, que fortalecen las investigaciones, porque muchas veces llegamos a datos que la justicia por sí sola no podría llegar porque no se puede salir de la ley, claramente, ¿no? Digo, para que un prosecretario tenga que decir por qué entró a la DIP y a la DARC y vio fotos de venta de armas, también que lo tiene que justificar de alguna manera en la causa, bueno, yo no necesito justificarlo. ¿Sí? Ahora, cuando eso está ahí, hasta ahí estamos en la evidencia. Cuando le tengo que pasar a prueba, lo único que tenemos que hacer es, si es que se puede pasar a prueba, es muy difícil pasar la evidencia digital a la prueba, pero en el momento que debería de poder suceder eso, tengo que explicar con métodos claros y sin violar ninguna garantía cómo obtuve el dato. ¿Sí? Por eso trabajamos también en forma inorgánica, ¿no? O sea, no somos contratados directamente de la justicia, ¿sí? Cosa que en España sí, la justicia tiene perfiles para este tipo de puestos de trabajo. Pero sepan que se está usando bastante y fortalecen mucho las investigaciones. ¿Sí? Aparte, todo el marco tecnológico que hace a la temática también está bueno. Digo, lo cuento para que sepan que se usa, ¿sí? Muy clara la exposición. Bueno, muchas gracias, Luz. Es interesante como, Roxana, es interesante como herramientas. A ver, esperen, voy a pasarlo por acá, que lo veo mejor. Como herramientas e incorporar nuevos conocimientos con todos estos avances tecnológicos. Gracias, de nada, Roxana. Muy clara la exposición. El de Sergio que lo equipas. Los administradores. Bueno, no sé si lo subí a mi pantalla que tengo acá arriba, por eso estoy mirando para arriba. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la aplicación de esto en la vida real. Traté de ser lo más generalista posible para que no sea una charla expositiva. No sé, Fede, si querés profundizar en algo. No, la verdad que muy, muy interesante, me quedé un poco pensando en los límites, que me parece que es algo necesario y lo venimos rediscutiendo, ¿no? En las reuniones de investigadores e investigadoras que tenemos, que tiene que ver justamente con hacer una nueva unión entre tecnología, tecnólogos, tecnólogas y derecho, y justamente generar un marco de legalidad con respecto a la investigación, ¿no? Porque a veces mucho esfuerzo de investigación para la evidencia no termine siendo prueba jurídica por carecer de alguna garantía constitucional o de derecho internacional. A veces no tira un poco por la borda todo el trabajo hecho y sigo afirmando que me parece que tenemos que tener un marco regulatorio ético correspondiente, ¿no? Cumpliendo con todos los derechos humanos, etcétera, etcétera, sobre la Sí. programación, lo que es el hacking, no la ciberdelincuencia, sino esta diferencia que marcabas con el hacking. Y nada, sí, siempre me gusta escucharte, la verdad que son charlas súper Bueno, amenas muchas y gracias. interesantes. Así que, por mí. Mira, ahí Ivana, discúlpame, hace una pregunta interesante. ¿Cómo es que logran vulnerar grandes entidades como el RENAPER? Dice, qué gran pregunta, Ivana. Bueno, lo primero, para contestar esa pregunta, es un poco lo que conversamos en algún momento. Primero, te agradezco, Fede, por lo que dijiste. Gracias. Bien, yo comenté de algo que se llama persistencia, ¿sí? Que es un punto súper crítico en la seguridad de la información, ¿sí? Voy a hacer otra diferencia un poco más técnica. Seguridad informática está vinculado muchas veces a la ciberseguridad aplicada a infraestructura, y seguridad de información técnicamente es seguridad aplicada a los datos. ¿Está bien?
En el RENAPER o en el caso de base de datos estamos hablando, por más que se toquen, estamos hablando más de seguridad aplicada a la información, a los datos, ¿sí? Y vuelvo con la persistencia. Esto sucede porque la persistencia hace que el atacante conozca el movimiento dentro de la institución. ¿Sí? Esto no lo digo yo. Hay un estudio de una marca que se llama FireEye, ojos de fuego, que estipularon, mediante estadísticas, que un atacante persiste dentro del sistema entre 100 y 120 días aproximadamente, con lo cual es un montón. Mientras persiste, lo que está haciendo técnicamente es espiando. Y está aprendiendo sobre el comportamiento de las personas y del sistema propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros vemos la filtración del RENAPER, Ministerio del Interior, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, todas las bases de datos, vemos el final del ciclo. ¿Está bien? Quiere decir que estuvieron fácil un año estando dentro del sistema. Imagínense, hay una intrusión de un año antes que aparezca el ransomware y a los días aparezca la base de datos en algún sitio de la Deep o la Dark Web. ¿Está bien? Y es muy, a ver, yo iba a decir es muy sencillo de vulnerar. En realidad no es sencillo, no lo quiero decir así, pero una vez que el aparato empezó a funcionar, va a terminar de una forma muy simple en una obtención de las bases de datos. Entonces, gracias Jorge, después la vemos publicada. Y voy a decir otra cosa que va a sonar fuerte. Uno siempre piensa en la Deep y en la Dark, ¿sí? Hoy no entro porque si tengo miedo, porque si aquello... Bueno, sepan que las bases de datos generalmente están en la Clean Web, ¿está bien? Lo que pasa es que no las vamos a encontrar si la buscamos por Google. Aunque si hacemos un poquito de fuerza, capaz que encontramos, porque muchas veces la dirección de donde está la base de datos subida aparece en alguna noticia en Google, ¿sí? Eso es un error, lógicamente, de la gente que hace periodismo con este tipo de cosas, que muchas veces no está bien capacitada en qué puede publicar y qué no. Pero digo, generalmente los discos virtuales donde se suben esas bases de datos están indexados en Google, ¿está bien? Entonces, la Deep y la Web y la Dark ni siquiera la tocamos. Lo que pasa es que el grupo criminal sí tiene blogs, generalmente son blogs, en la Deep y la Dark, donde dan a conocer esa base de datos que robaron. Sucede que usaron el DNI de muchos para phishing. A ver, pero por eso siempre se intenta tapar por puertos e ingresos, porque manejan cuestiones súper delicadas y valiosas hoy por hoy. Sucede que usaron el DNI de muchos para... Sí, por supuesto. Bueno, nada, esto da para hablar muchísimo. Yo estoy colaborando con una fiscalía en la provincia de Buenos Aires, donde estamos detrás de un grupo que creíamos que era un grupo, y es un megagrupo gigante, con un montón de grupos, y están todos en Telegram con grupos abiertos donde se venden los DNI, perdón si escucho mi perra de fondo, se venden los DNI, los números de tarjeta de crédito, los valores de tarjeta de crédito, todo, absolutamente todo. Es un gran mercado y está en los grupos abiertos de Telegram. Sigue siendo la Clean Web. ¿Está bien? Incluso documentos de funcionarios de gobierno que son utilizados para phishing, que dan de alta cuentas en bancos virtuales, por ejemplo. Entonces, esto está más cerca de lo que uno cree. ¿Sí? Es más, al punto que uno lo tiene en la mano, porque el Telegram uno lo instala en el celular. Es cuestión de hacer un poquito de fuerza y tener un poco de imaginación. Yo no les puedo decir los nombres, pero si tienen un poquito de imaginación y juegan con la palabra de negocios, van a encontrar grupos de este estilo. Grupos abiertos, ¿eh? Muy clara tu exposición. Ah, gracias, Jorge. Inquietud. También dar la posibilidad de desarrollar inquietud y iniciar en la profundización del tema. Bien, aclaración sobre el cerramiento de módulo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Victoria. Bueno, ahí no sé si contesté tu pregunta, Ivana. Y otra cosa, cuando hablamos de escalar privilegios, ¿qué significa minería de datos? Ahí te contesto, Lorena. Nada, Ivana. Cuando hablamos de escalar privilegios, cuando uno ve
que aparece un organismo del tenor del RENAPER. Para los que hacemos ciberseguridad, sabemos que al tiempo va a empezar a caer todas las bases de datos de diferentes organismos. Y fue lo que pasó. Arrancó con Policía Federal, no sé si se acuerdan, hace algunos años atrás, RENAPER, Ministerio del Interior, Ministerio Público Fiscal de varias provincias, incluso hasta hace algunos meses atrás, Aerolíneas Argentinas, en el medio algunos bancos, ¿qué más? Bueno, ahora últimamente hasta el Ministerio de Educación de acá de Capital. Nada, eso son todas escaladas de privilegios. Y Lorena, la minería de datos es utilizar una herramienta donde uno tira un selector a la herramienta, sube un selector se le llama a una palabra de búsqueda, ¿sí? O algo para buscar. Se le llama selector en OSINT. Y el software empieza a buscar y encontrar información en todo Internet. Y eso lo muestra en un dashboard, ¿sí? En una visualización, toda junta. Y eso genera un informe. Eso es todo automatizado, ¿sí? Eso es minería de datos. Eso se puede hacer, la minería de datos se puede hacer manual también. Entonces, lo que no está permitido es la minería de datos automatizada. Si yo hago la investigación en forma manual tradicional, sí, está permitido. Siempre que hacemos investigación, hacemos minería de datos, de alguna manera. No sé si quedó claro ahí, Lorena. Maltego es una herramienta de minería de datos. Y por sí sola la minería de datos no tiene ningún sentido. O sea, después hay que aplicarle análisis, hay que aplicarle inteligencia a esos datos. Excelente pregunta, Ivana. Finalmente lo que está respaldado por blockchain es más seguro. Sí, correcto, es más seguro. Blockchain es cadena de bloques y tiene un alto grado un alto nivel de criptografía. Sí, todo lo que sea en blockchain, lo que esté todo subido a blockchain es mucho más seguro. Es más, lo único, lo voy a decir entre comillas, que podría llegar a romper la criptografía de blockchain es una computadora cuántica. No, de nada, Ivana. Hoy en blockchain no es solamente las criptomonedas, sino también los títulos universitarios. La UBA, por ejemplo, tiene su plataforma en blockchain y cuando uno busca su título de la UBA, le dice al lado, blockchain. También las firmas digitales, sí, en blockchain. Sí. Todo lo que sea usar tecnología blockchain hasta ahora no se ha roto. Eso no quiere decir que en un par de años se vaya a romper. Todo le están pegando a blockchain. Sépanlo porque una vez que se descubra cómo romper blockchain, el que descubre cómo romper blockchain se queda con todas las criptomonedas que existen. ¿Sí? Tengamos en cuenta que blockchain es la plataforma criptográfica que utilizan todas las criptomonedas. Bueno, si te parece, ya estamos medio en horario el estipulado. Perfecto. Muy interesante. Y unas palabras finales. No, a ver, primero, nada, muchas gracias a ustedes. Fede, gracias por estar ahí haciendo, coordinando. Gracias por la organización. Me parece que es excelente. Y está buenísimo y apuesto a estos espacios. Esto de- yo soy muy insistente del trabajo en equipo. O sea, hacer ciberseguridad desde la informática es un error, hacer ciberseguridad desde el derecho es un error, hacer ciberseguridad desde el derecho y la informática es algo acertado. Nada, hay que trabajar en equipo y está buenísimo que se generen estos espacios precisamente para fomentar ese ida y vuelta, ¿no? Y nada, irse con más dudas, incluso yo me voy con más dudas, cada vez que me escucho me genera más dudas lo que digo, este, que, que conocimiento. Así que eso, gracias, muchas gracias. Ahí está buenísimo esto. No, de nada, Iván, es un placer. Gracias a ustedes por escuchar. Espero que no haya sido muy aburrido.
Camilo o Fer, no sé si quieren dar el cierre. Está muteado, Fer. ¿Cómo andan? Yo me sumé un poco más tarde, estoy acá cubriendo a Camilo. Muchísimas gracias por su exposición, a Jorge y a Federico. Bueno, nos encontramos la semana que viene en el mismo horario, con el mismo link de acceso. Gracias a todos y a todas, todo el auditorio que presenció hoy la charla. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.